Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Para continuar con esta serie de clases introductorias de la cátedra de microbiología, pues hoy nos toca hablar sobre mecanismos de patogenicidad. Mi nombre es Axel Mayanga y bueno, les voy a comentar, vamos a hablar algunos aspectos básicos sobre los mecanismos de patogenicidad. Esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera parte, que es la que veremos en este video, está constituida por esta serie de puntos. Primero vamos a hablar un poco sobre las relaciones entre los humanos y microorganismos. Vamos a hablar de la comunidad bacteriana como patógeno. Vamos a hablar de algunos aspectos de coevolución, algunos aspectos de reservorios, mecanismos de transmisión. Vamos a hablar de término que ahorita está en boga por la reciente pandemia por el COVID-19, y los últimos minutos nos dedicaremos a hablar como tal de los determinantes de patogenicidad, de la historia natural de la enfermedad, o sea, cómo sucede el proceso de la enfermedad dentro del organismo y de cómo se regulan estos determinantes de patogenicidad dependiendo de los factores ambientales que se encuentren en los medios en los que habiten. Como pueden ver, toda la primera parte básicamente va a estar enfocada a todo lo que sucede antes de que un patógeno entre dentro del organismo, dentro del ser humano. Y para la segunda parte, que sí va a ser completamente online, vamos a revisar todos los verdaderos mecanismos de patogenicidad en el que pueden tener cada patógeno, especialmente las bacterias. Sobre todo vamos a hablar de bacterias. Vamos a dar un repaso general de la clase, de esta clase. Vamos a hablar de las puertas de entrada, vía respiratoria, gastrointestinal, etcétera. Los mecanismos de entrada, los mecanismos de adhesión, las adhesinas, mecanismos de invasión, de lesión, toxinas, mecanismos de adhesión de respuesta inmunitaria y mecanismos de resistencia antimicrobiana. O sea, vamos a hablar de todo lo que sucede dentro del ser humano. Entonces, para empezar, vamos a hablar entonces de las relaciones entre humanos y microorganismos. Y es que desde el momento en el que el ser humano nace, está expuesto o queda colonizado por una gran cantidad de microorganismos. Estos microorganismos se agrupan en comunidades específicas, comunidades complejas a lo largo de todas las mucosas, tanto internas como externas del cuerpo humano. Esto crea una abundantes comunidades propias, endógenas del cuerpo, bacterianas del cuerpo humano. En sí, en realidad forman un supraorganismo que básicamente tiene una cantidad de células 10 veces, incluso 10 veces mayor que la cantidad de células que posee el propio organismo. Hay dos tipos principales de relaciones microorganismo-hospedador. Tenemos el comensalismo y tenemos el mutualismo. El comensalismo básicamente se trata de que ambos seres, tanto el patógeno como el hospedador, se benefician ambos pero sin causarse daños. Y el mutualismo, la relación que existe entre ambos, entre microorganismo y hospedador, beneficia a ambos organismos. Estas son las relaciones que son más abundantes, son las que están más presentes en el cuerpo humano, ya que tenemos bacterias que nos ayudan con ciertas funciones metabólicas, ciertas funciones inmunitarias, ciertas funciones de todo tipo, en cada nivel o en cada espacio o mucosa en la que se encuentren. ¿De qué se encarga esto? Bueno, todo se encarga la microbiota, que no es más que ese conjunto de microorganismos, de bacterias y de hongos y virus también que existen en el cuerpo humano, que lo habitan de forma natural sin causar ningún daño. Entonces, dentro de las funciones de la microbiota está facilitar la adquisición de los nutrientes y la extracción de energía a partir de los alimentos, como algunas bacterias que encontramos en el colon. Estimula la diferenciación o más bien la maduración de los sistemas, o sea, del sistema inmunitario, tanto innato como el adaptativo, especialmente del que está encargado de proteger las mucosas. Es decir, mantiene la función de la barrera epitelial, mantiene la integridad del propio epitelio y
también tienen una función de resistencia a la colonización, ya que la colonización por estas bacterias propias de la microbiota impide la colonización de bacterias dañinas o bacterias patógenas que de estar presentes podrían causar un severo daño al ser humano. Un ejemplo característico sería la presencia o sea, el uso de antibióticos para tratar alguna enfermedad podría barrer las bacterias que se encuentran en el lecho colónico, y eso a su vez va a predisponer la infección por el Clostridium difficile, que es el agente causante de la colitis pseudomembranosa. Entonces, eso lo veremos más adelante cuando hablemos o cuando vean el tema de infecciones gastrointestinales. O sea, también tiene otras funciones como regular el metabolismo intermedio, también procesan algunas sustancias, también algunos estudios dicen que son capaces de proporcionar cantidades de factores de crecimiento accesorios para el ser humano, entre otras funciones. ¿Verdad que son bastantes funciones las que tiene la microbiota? Vamos a definir algunos términos para entrar en contexto, para entrar en materia. Tenemos tres términos que sería bueno revisar. Primero tenemos el concepto de colonización, que no es más que el establecimiento de un microorganismo en el interior o en el exterior de un huésped sin causar daño, como por ejemplo las bacterias que se encuentran en el colon, las bacterias que se encuentran en la piel, las que se encuentran en las mucosas. Son bacterias que no están a ras del sistema inmunitario y por ende no pueden causar ningún daño. El segundo concepto es infección, que es básicamente la invasión del microorganismo patógeno en ambientes estériles. Pero más allá de esto, se refiere a la interacción tanto del patógeno como de sus factores de virulencia o determinantes de patogenicidad propios del mismo con el huésped. Es decir, ya hay un componente patogénico, ya no es una bacteria que va a ser, digamos que beneficiosa, sino que más bien va a causar daño en el sitio en el cual se encuentra. Y es como si fuera un desplazamiento de una bacteria a un sitio en el que normalmente no está. Ejemplo, E. coli, la bacteria Escherichia coli, que normalmente se encuentra en el colon, pero cuando sube o asciende a través de la vía urinaria puede provocar una infección urinaria. Entonces, este cambio de ambiente, en un ambiente en el que no le corresponde estar, es lo que provoca una infección. Y por último tenemos el término de enfermedad infecciosa, que no es más que cuando la infección ya se ha establecido, pues comienzan a aparecer los signos y los síntomas de la propia infección, es decir, en la expresión clínica traducida en signos y síntomas. Vamos a definir algunos otros términos, y es que los microorganismos realmente uno puede estar en contacto transitorio, uno puede tener un contacto que digamos que en el que el microorganismo solamente esté de paso y realmente no cause mucho daño, que son los microorganismos transitorios. Realmente tienen muy pocas consecuencias clínicas o consecuencias infecciosas. Tenemos los comensales, que son los habitantes normales de nuestro organismo. Son los que tienen una relación comensal que beneficia tanto al microorganismo como al huésped. Y tenemos los patógenos. Los patógenos son aquellos que pueden o no ser parte de la microbiota normal, pero que causan enfermedad en individuos aparentemente sanos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos otro tipo de microorganismos que se llaman oportunistas, que son oportunistas porque en individuos inmunocomprometidos son capaces de provocar una infección, es decir, en pacientes que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, por ejemplo, VIH sin tratamiento, que estén desnutridos, que estén en tratamiento bajo corticosteroides, pues son pacientes candidatos a la infección por un patógeno oportunista, que en primera instancia en un individuo sano puede no causar enfermedad, pero al disminuir las defensas, pues este patógeno es capaz de producir una enfermedad infecciosa. Tenemos algunos otros que son accidentales, los cuales se encuentran en el ambiente o se encuentran en reservorios animales o insectos o en plantas que de forma accidental infectan o provocan infección o provocan enfermedad en el ser humano, y de hecho la transmisibilidad interhumana es rara o es muy débil. Y tenemos dos términos importantes que vamos
utilizaré en algo un poco más adelante, que son el término de patogenicidad y virulencia. La patogenicidad es la capacidad del microorganismo para causar la enfermedad. Y la virulencia es el grado de patogenicidad. O sea, lo que me define que un patógeno sea más patogénico que otro va a ser la expresión de ciertas estructuras o de ciertas enzimas o ciertas toxinas que puede producir en comparación a otro que no. Por ejemplo, em, el neumococo, hay cepas de neumococo de Streptococcus pneumoniae que tienen cápsula y otras cepas que no tienen cápsula. Entonces, el neumococo que tiene cápsula tiene un determinante de patogenicidad que a la vez aumenta la virulencia respecto a el neumococo que no tiene cápsula. Y eso es porque la cápsula le permite la adhesión a las paredes mucosas del sitio en el cual se encuentre. Entonces la virulencia vendría siendo el grado de patogenicidad de este microorganismos, que en realidad se puede medir, también se puede medir, pero lo vamos a ver más adelante. Pero más que esto es una relación que existe entre el huésped y entre las características propias del microorganismo. Por eso se dice que está modulada tanto por la susceptibilidad como por la resistencia del hospedador a la infección por este microorganismo en cuestión. Hay algunos conceptos que están emergiendo actualmente desde hace unos años y es que hay algunos que consideran que se debe tomar en cuenta algunas comunidades bacterianas como un patógeno más que una sola bacteria individual. Y es que hay algunas características propias de una comunidad, características genéricas propias de una comunidad que contribuyen más a la patología que cualquier miembro o componente específico de la propia comunidad. Y esto puede ser relevante sobre todo en algunas enfermedades que afectan a las mucosas como las periodontitis crónicas, como la enfermedad inflamatoria intestinal que tiene ciertos componentes autoinmunitarios, pero también tiene un componente microbiológico, entre otras. Entonces, hay que tomar en cuenta como la presencia de una sola comunidad bacteriana pudiera también ser un patógeno. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos, sobre todo en la próxima clase, cuando veamos biofilms, cuando veamos el quorum sensing, cómo se regulan este tipo de, de comunidades bacterianas. Y también se habla de esto porque ciertamente la presencia de un solo microorganismo en una de estas mucosas pudiera ser insuficiente para producir enfermedad. En cambio, la presencia de una comunidad, de una placa, de un lecho o simplemente varias bacterias juntas contribuye a aumentar la patogenicidad en las zonas en las que se encuentra. Vamos a hablar un poquito acerca de este concepto de coevolución. La colonización de una población de hospedadores susceptibles por parte de algún patógeno puede provocar infecciones muy graves, o sea, de gran calibre, pueden llegar incluso a producir epidemias. ¿Y qué sucede? Si el hospedador encuentra la forma de hacerse resistente a dicha infección, pues podemos encontrar una situación de equilibrio en la cual pueden coexistir tanto el hospedador como el microorganismo. Sí hay casos extremos en los cuales si el microorganismo logra diseminarse tan rápidamente que al hospedador no le da chance de controlar o de adquirir una resistencia o de adaptarse a este microorganismo, pues puede terminar en la muerte o en la extinción propia del propio del hospedador. Y si el microorganismo no tiene otro huésped aparte, o sea, diferente del hospedador en el cual se encuentra, pues la muerte del hospedador también va a significar la muerte del microorganismo. Entonces, el éxito evolutivo, tal como dice el texto, de un microorganismo patógeno va a depender no tanto de la capacidad para causar la muerte o para causar la enfermedad en el huésped, sino de su capacidad para establecer un equilibrio con el mismo, porque el establecer un equilibrio va a significar que el microorganismo pueda seguir estando en este huésped sin tener, digamos que ningún problema de muerte o de extinción, porque el equilibrio, pues básicamente
no habrá, impedirá estas situaciones. Y esto es básicamente lo que se conoce como coevolución. En esta situación de equilibrio, tanto el patógeno como el microorganismo, como el hospedador, se adaptan y coevolucionan. Un ejemplo muy característico de este término fue lo que sucedió o lo que ha venido sucediendo en Australia desde los años 50, desde el año 1859, cuando se introdujeron los conejos europeos por primera vez. Y es que al día de hoy los conejos europeos se consideran una plaga en Australia, puesto que hay varios millones de ejemplares que se encargan, o sea, dañan los cultivos, o sea, se han reproducido tan masivamente que los consideran una plaga. Entonces, en el año 1951, las autoridades australianas introdujeron en esta población el virus de la mixomatosis. El virus de la mixomatosis de conejos básicamente lo que hace es inducir la formación de tumores de tejidos blandos que terminan por matar al conejo. Entonces, al hacer digamos que este experimento, resultó bien. En unos meses, posterior a la infección del virus, el virus está extendido por casi todas las regiones. Y como el virus es transmitido por mosquitos, al menos en Australia, en los meses de verano, que es cuando se aumenta la población de mosquitos, pues los mosquitos distribuyeron con más rapidez el virus a todos los conejos. En el primer año, más del 95% de conejos murió por este virus. Es decir, que la estrategia funcionó. Sin embargo, cuando trataron de utilizar el virus aislado de los conejos, se dieron cuenta de que el virus había perdido algo de patogenicidad. Entonces, se dieron cuenta también de que los conejos de laboratorio eran diferentes a los conejos silvestres en el punto de que los conejos silvestres habían desarrollado cierta resistencia al virus, resistencia que no tenían los conejos del laboratorio. Entonces, con el paso de los años, más o menos como en 1957, básicamente, o sea, la mortalidad de los conejos, que antes era como el 95%, se redujo al 84%, o sea, se redujo drásticamente. Y con el tiempo, básicamente todos los conejos se hicieron resistentes a esta cepa del virus de la mixomatosis, lo cual hizo que en un periodo de 30 años, la población de conejos volviera a aumentar y era básicamente la misma, era la misma cantidad que era al momento de la introducción del primer virus. Entonces se dieron cuenta las autoridades australianas se dieron cuenta de que estos patógenos, de que estos organismos habían coevolucionado. En el 95 introdujeron otro virus, que es el virus hemorrágico del conejo, que era más agresivo, mataba al conejo en un periodo de 48 horas. Y al principio igual también funcionó, mataron al 50% de los conejos en los primeros meses. Sin embargo, ya los conejos tenían una infección, digamos que natural, por otro virus hemorrágico endémico de la zona. Entonces, esta infección con el virus, realmente este virus no era capaz de matar a los conejos, pero los conejos desarrollaban inmunidad contra el virus silvestre. Y esta inmunidad les confirió una inmunidad cruzada contra el virus hemorrágico del conejo, por lo que con el paso del tiempo también se volvieron resistentes al virus hemorrágico del conejo. Entonces, básicamente todo se trata de una adaptación de ambos organismos para sobrevivir, puesto que si el único huésped que tienen estos virus son los conejos, pues no les queda de otra que llegar al equilibrio para poder seguir subsistiendo. Básicamente lo que se le logró fue desplazar la proporción de hospedadores y de patógenos hacia el equilibrio. Esto sucede con los patógenos que se pueden transmitir de esta forma, o sea, de entre hospedador y hospedador, que necesitan un hospedador intermediario
un vector para poder trasladarse de un lado a otro, pero no sucede con todos, puesto que algunas bacterias, como el Clostridium tetani, que se encuentra en el suelo, él puede vivir en el suelo, él no necesita del ser humano para vivir, por lo que no hay como tal un mecanismo de selección que contribuya a disminuir la virulencia del Clostridium en el caso de que infecten a un humano. No existe, porque él no necesita del humano para sobrevivir. Él puede sobrevivir básicamente, o sea, tranquilamente en el suelo. Y en el caso de Plasmodium, que es un parásito que es un género de parásitos que son causantes de la malaria, tampoco necesitan, pueden llegar a alcanzar ese equilibrio, puesto que una vez que infectan al humano, pueden ser transmitidos a través de un mosquito hacia otro hospedador. Es decir, que si, por ejemplo, este mosquito infecta a un humano y posteriormente este humano antes de la muerte es picado por otro mosquito, el parásito que está dentro de la sangre pasa a este mosquito y este mosquito nuevo puede volver a picar a otras personas, a otro hospedador. Entonces, tampoco se llega al equilibrio, puesto que el mecanismo de transmisión del Plasmodium digamos que tiene esta complejidad que le permite subsistir a pesar de que el hospedador muera. Es decir, en otras palabras, digamos que estas bacterias, estos microorganismos no están sujetos a ningún tipo de presión evolutiva que salvaguarde al hospedador humano. Sin embargo, hay algunos, como es el Plasmodium, cuyo ciclo puede ser roto, podemos impedir parte de su ciclo y con eso evitar la transmisión de un hospedador a otro. Vamos a hablar de reservorios. Los reservorios no son más que los sitios en los cuales los agentes infecciosos pueden permanecer viables y a partir de los cuales pueden ser transmitidos a otros hospedadores. Los reservorios pueden ser tanto animados como inanimados. Entonces, entre los inanimados tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Clostridium, cuyo reservorio es el suelo. Entonces, el humano vendría a ser una especie de hospedador accidental. Y una vez estas especies de Clostridium colonizan al ser humano, pueden provocar una serie de infecciones que van desde gangrenas, hasta tétanos, botulismo, algunas infecciones gastrointestinales, etc. Eso quiere decir que no dependen como tal de un hospedador animado para sobrevivir. Sin embargo, o por otro lado más bien tenemos a los reservorios animados o reservorios vivos, en los cuales el hospedador como tal es esencial para la supervivencia del microorganismo, del patógeno. Entonces, el mantenimiento de los patógenos de esta clase requiere un tipo de transmisión un poco más íntima, un poco más cercana. Es el tipo de los que se transmiten por vía aérea, a través de las goticas de Fluch, o a través de la vía sexual, las relaciones sexuales como las Neisseria, Gonorrea, Treponema pallidum. Son este tipo de patógenos. También podemos incluir algunas infecciones estafilocóxicas que se transmiten por el contacto de piel con piel, entre otras. Y aquí tenemos un cuadro de ejemplo de algunas enfermedades infecciosas y sus fuentes de infección y sus reservorios. Por ejemplo, en el cólera tenemos que es producida por la bacteria Vibrio cólera, eh, cuya fuente de infección suele ser la contaminación de agua y alimentos, y los reservorios son los humanos, únicamente son humanos. Sin embargo, tenemos la tuberculosis, en el cual también sus reservorios pueden ser humanos, pero también hay o también algunas cepas que pueden aislarse de ganado vacuno. En el caso del virus de la gripe, eh, los reservorios también son los humanos, pero también hay animales que sirven como reservorios. De hecho, en algunos animales que se producen las mutaciones de este virus, que son los que producen las pandemias, las epidemias anuales y las grandes pandemias. Entre otras, tenemos también el virus de la inmunodeficiencia humana, cuyo reservorio son los humanos. No hay otro reservorio en el conocido y necesita el contacto cercano con líquidos corporales, especialmente sangre y semen, para poder transmitirse. Y en cuanto a vectores, digamos que un reservorio animado sería
la malaria con el agente causal Plasmodium, el cual necesita del humano, pero también necesita del mosquito para completar parte de su ciclo evolutivo. Hablemos un poquito de zoonosis. Esto van a ver una clase completa sobre zoonosis y básicamente es que existen patógenos que pueden afectar tanto al humano como a los animales. Y un patógeno que puede hacer que produzca una enfermedad en un animal, pero que accidentalmente se pase o se traslade hacia un ser humano, es lo que se conoce, y produzca enfermedad, es lo que se conoce como zoonosis. En este caso, el ser humano pues básicamente actúa como un hospedador accidental, solamente que estaba allí, se dieron las condiciones adecuadas y el patógeno saltó de un reservorio normal a un reservorio accidental. Y otro concepto a tener en cuenta en cuanto a los reservorios es el concepto de portador, que no es más que un individuo que está colonizado o infectado por un patógeno, el cual representa una infección clínica, es decir, el portador no tiene síntomas, no tiene signos de enfermedad clínica, o si tiene signos son muy leves. Los portadores son fuentes potenciales de infección para los demás individuos. Son capaces de transmitir la enfermedad aun cuando no presentan síntomas, y que sucede sobre todo con las infecciones respiratorias, como los resfriados comunes, la influenza, en el cual los microorganismos patógenos son propagados en el periodo prodrómico, en los cuales no hay síntomas, no hay signos, simplemente hay transmisión de los patógenos. Esto es en el caso de los portadores agudos, pero también tenemos los portadores crónicos, en los cuales eh, el portador se ha recuperado de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de haberse recuperado y no tener signos y síntomas, puede seguir transmitiendo la enfermedad por un tiempo mucho, mucho mayor, porque todavía alberga patógenos viables. Un ejemplo clásico y el ejemplo que algunos denominan la primera negacionista de la historia es el caso conocido como María la Tifosa o María la Tifoidea. Su nombre real era Mary Mallon. Y bueno, básicamente era una cocinera de Nueva York de principios del siglo XX. Trabajó como cocinera en una epidemia de fiebre tifoidea. Lo vamos a ver más adelante, pero que la fiebre tifoidea es producida por esta bacteria, Salmonella entérica cerovariedad tifi, o comúnmente Salmonella tifi, por allá de los años 1900. ¿Qué pasa? Un grupo de científicos comenzó a estudiar estas epidemias y se dieron cuenta de que Mari estaba relacionada con una serie de brotes tifoideos. Entonces concluyeron que probablemente ella era la causa de la infección, porque sus heces contenían una gran cantidad de la bacteria Salmonella typhi. Entonces, ella fue portadora durante toda su vida, probablemente porque la bacteria, como parte de su ciclo, puede introducirse o puede quedarse en la vesícula biliar y ahí actuar como un reservorio en el cual, o sea, el huésped actúa como un portador crónico que comienza a secretar y secretar y secretar bacterias a través de las heces. Entonces ella fue portadora durante toda su vida. eh, Se negó a que la expectoraran la vesícula biliar y la encarcelaron. Entonces fue liberada con la condición de que no volviera a cocinar ni manipular ninguno de alimentos para otras personas, por lo que desapareció, se cambió el nombre y cocinó y siguió cocinando en restaurantes y otras instituciones públicas. Entonces, posterior a cada uno de esos veces que cocinó, siempre hubo brotes de fiebre tifoidea asociados a esta persona. Entonces, luego de unos años fue arrestada, la encarcelaron otra vez y bueno, permaneció bajo custodia hasta su muerte en el año 1938. Justamente se conoce como una de las primeras negacionistas porque ella aparentemente decía que no tengo síntomas, entonces ¿cómo se supone que puedo estar infectada? Cosa que está pasando sobre todo ahorita en contexto COVID. Vamos a hablar de mecanismos de transmisión. Bueno, los epidemiólogos vigilan la transmisión de una enfermedad relacionando datos de todo tipo, datos geográficos, climáticos, sociales, demográficos, etc.
Entonces, todas estas correlaciones se utilizan para establecer o para identificar los posibles mecanismos de transmisión y los patrones de una enfermedad. Ejemplo, hay algunos factores regionales en los cuales se restringe una enfermedad. Ejemplo, en las zonas tropicales tenemos malaria y justamente como es una zona tropical, pues en el principio se pensaba o se pensó o se sigue pensando o se llegó a la conclusión de que como la malaria estaba solo presente en regiones tropicales, tenía que haber alguna especie de vector que solamente estuviera presente en estas regiones para poder mantener el ciclo de la enfermedad y persistir en el tiempo. Entonces se llegó a la conclusión de que este agente, el Plasmodium, era transmitido por un vector, un mosquito que solo se encontraba en estas regiones. Pero no son los únicos factores que se ven en los mecanismos de transmisión. También tenemos la estacionalidad o la periodicidad, puesto que el virus de la influenza y el patrón clínico de la influenza tiene un patrón cíclico anual. Y también tenemos algunos otros factores como la meteorología o las estaciones del año, puesto que hay algunos virus como el virus de la encefalitis california y otros virus de encefalitis que se transmiten a través de mosquitos. Pero ¿qué pasa? Los mosquitos solamente ascienden o aumentan su población durante los meses de verano y disminuyen durante los meses de invierno. Entonces, evidentemente, como sucede este patrón con los mosquitos y con los cambios de estaciones, la incidencia de casos de virus de encefalitis aumenta en verano porque hay mayor número de mosquitos y desciende en invierno cuando los mosquitos mueren. Independientemente de cuál que sea de los mecanismos de transmisión, eh, cada mecanismo tiene tres partes. Una salida, de la cual el patógeno sale del reservorio en el cual se encuentra, un viaje para el cual tiene que tener las características que le permitan sobrevivir dentro del hospedador intermediario o dentro de o en los fómites o en los sitios en los cuales va a subsistir hasta encontrar a su hospedador definitivo o el hospedador final, para el cual tiene que tener ciertos mecanismos que permiten la entrada al mismo. En este sentido, tenemos dos tipos de mecanismos. Tenemos unos de transmisión directa y unos de transmisión indirecta. La transmisión directa, como su nombre lo dice, se produce cuando un hospedador infectado transmite el patógeno a un hospedador vulnerable o susceptible sin que haya un hospedador intermedio. Simplemente es hospedador a hospedador. Un ejemplo de esto son las infecciones respiratorias virales, por ejemplo, la influenza, el resfriado común, etc. Sin embargo, también va a depender de las características de cada patógeno y del ambiente, puesto que hay algunas partículas que goticas o gotitas de flush que no permanecen mucho tiempo en el aire, entonces el contacto entre una persona y otra para que se produzca la infección o la transmisión más bien debería ser un contacto estrecho sin llegar tanto a intimidad. Sin embargo, también hay otras infecciones que se transmiten hospedador a hospedador que puesto que no sobreviven mucho tiempo en el ambiente, necesitan un contacto más directo y estas son las ITS. La gonorrea, el VIH, la sífilis no pueden, los patógenos causantes de estas enfermedades generalmente no pueden subsistir mucho tiempo fuera del huésped, por lo que la transmisión implica una transmisión mucho más íntima, en este caso la transmisión sexual. Y en el caso de la transmisión indirecta, esta puede ser mediada por varias formas. Tenemos los vectores, en los cuales suelen ser artrópodos, básicamente son eh, individuos o artrópodos que transmiten el patógeno de un hospedador a otro, y generalmente no ocurre ningún cambio evolutivo dentro del mismo. A diferencia de los hospedadores intermediarios, que también son vectores, también pueden transmitir el patógeno de un hospedador a otro, la diferencia es que dentro de estos hospedadores sí ocurre un cambio evolutivo en
en el patógeno, por lo que el patógeno necesita de estos hospedadores intermediarios para poder alcanzar la madurez en el hospedador final. Es decir, que este patógeno no puede llegar a ser un adulto, digamos que un adulto maduro en el hospedador final sin haber pasado por el hospedador intermediario. O sea, lo requiere para cumplir su ciclo vital. También tenemos agentes inanimados que se denominan fómites, en los cuales que son como la ropa de cama, los juguetes, los libros, instrumental quirúrgico. También pueden, o sea, cuando están contaminados con algún patógeno viable, también pueden transferir el patógeno de un hospedador a otro. Y tenemos otro término que son los vehículos que se utilizan que se utiliza para describir las fuentes inanimadas de patógenos que transmiten enfermedades a un gran número de individuos. Es decir, que mientras que el fómite lo hace a grupos pequeños de personas, incluso persona a persona, los vehículos infectan mucha más gente y por esto el agua, los alimentos contaminados se consideran vehículos de enfermedades infecciosas como el cólera, etcétera. Hablemos rápidamente de este concepto que es el de número básico de reproducción, que ahorita está un poco en boga por la cuestión de la pandemia, y es que es un número que es el número de transmisiones secundarias de una enfermedad esperada a partir de cada caso único. Básicamente nos permite medir la infectividad de un patógeno que es predecida por modelos matemáticos. A grandes rasgos, si el número básico de reproducción o R0 es igual a 1, eso quiere decir que cada persona infectada va a transmitir o va a contagiar a una persona vulnerable. Es decir, que mientras suceda este ciclo, la enfermedad se mantiene en la población. Si el R0 es mayor que 1, quiere decir que cada persona infectada va a contagiar a más de una persona vulnerable, por lo que esta persona puede propagar el brote y probablemente desencadene una epidemia o una pandemia, cosas que estamos viendo actualmente, pero ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Si el R0 es menor a 1, quiere decir que una persona infectada va a contagiar a menos de una persona vulnerable, por lo que el ciclo queda encerrado en una sola persona, en la contagiada, y realmente la enfermedad en estos términos bajo estas circunstancias, la enfermedad puede desaparecer. De este lado tenemos una tabla con algunas de los R0 de algunos de los patógenos que se ha descubierto con el tiempo. Fíjense que en el sarampión tiene un R0 de 18, notoferina 17, parotiditis 7, viruela 7. Eso quiere decir que por cada persona con sarampión, cada persona puede contagiar a 18 personas más. Cada persona con influenza puede contagiar a 1.6 personas más. Fíjense lo que sucede con las variantes del SARS-CoV-2. Hay algunos estudios del SARS-CoV-2 que dicen o infieren que la cepa original del SARS-CoV-2 tiene un R0 de 2.79. Claro, esto para octubre de 2021. Y la diferencia con las variantes que han salido ahorita es que las variantes, tanto Delta como Omicron, tienen un R0 mucho más elevado, por lo tanto quiere decir que son mucho más contagiosas. Entonces, fíjense, el variante Delta, hay algunos trabajos que indican que va de 5 a 7 de R0, mientras que la variante Omicron indican que puede llegar hasta 10 R0, es decir, por cada persona contagiada se infectan 10 de la variante Omicron. Esto del R0 también se correlaciona mucho con la inmunidad de grupo, que es la inmunidad necesaria para impedir que se propague la infección. Es decir, cuanto más alto sea el valor de R0, vamos a necesitar una mayor o un mayor porcentaje de inmunidad de grupo para evitar que la infección se propague. Por ejemplo, para evitar la propagación del sarampión, al menos el 94% de las poblaciones de las comunidades tienen que ser inmunes. O en el caso de la tosferina, necesitamos igual el 94% para evitar que se reproduzca o se propague a través de los individuos. Fíjense la viruela basta con un 85%,
de inmunidad de grupo para poder resolverla. Pero fíjense que en el caso de la influenza, a diferencia de la tosferina o sarampión, que necesitan una inmunidad de grupo de 94%, como la influenza tiene un R0 mucho menor, pues la inmunidad de grupo necesaria para erradicarla eh, es de el 29%. Entonces vemos como a medida que aumenta el R0, la inmunidad de grupo necesaria para contener la infección es mucho mayor. Vamos a entrar ya estas últimas partes a hablar un poco de lo que vamos a ver en la otra clase, que son los determinantes de patogenicidad. Los determinantes de patogenicidad no son más que todas las estructuras, mecanismos, sustancias o propiedades de un microorganismo por medio del cual causa daño. En algunos libros o en algunas literaturas también los vas a conseguir como factores de virulencia. Clásicamente se han clasificado, o sea, algunos libros los clasifican en adhesinas, invasinas, impedinas, agresinas, modulinas, y cada uno tiene una definición. Ejemplo, las adhesinas permiten, es como su nombre le indica, adhesión, unirse al tejido del hospedero. Las invasinas permiten que, o tienen la capacidad de invadir a una célula o tejido del hospedero, es decir, meterse dentro de la célula. Lo que antes se conocía como impedinas capacitaba al patógeno para evadir los mecanismos de defensa, los mecanismos inmunitarios. Las agresinas son básicamente las que producen las lesiones en el individuo, que pueden ser toxinas, pueden ser enzimas, etcétera, generalmente. Y las modulinas también pueden inducir lesiones en el huésped a través de la generación o la perturbación de la comunicación, o sea, de la red de citocinas. Ejemplo, el lipopolisacárido, que como lo vamos a ver en la próxima clase, hay lipopolisacáridos que pueden actuar como superantígenos. Esto es básicamente una introducción a lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero ¿qué pasa antes de que el patógeno utilice todos estos arsenal de determinantes de patogenicidad para establecerse como una infección en un individuo? Pues tenemos un esquema o un seguimiento de la enfermedad en el que van sucediendo varias cosas. Esto es un modelo de historia natural de la enfermedad. Bueno, lo que quiero recalcar de aquí es que hay una historia natural de la enfermedad en la cual el patógeno entra al organismo, y ese tiempo en el cual pasa desde la entrada del patógeno hasta la aparición de los signos clínicos se denomina periodo de incubación. Una vez el patógeno entra al cuerpo, entramos al el periodo patogénico de la enfermedad, y en este periodo el patógeno comienza a producir daños tisulares, los cuales al principio no son significativos, pero una vez se acumulan, todos esos daños se vuelven significativamente, o sea, se vuelven tan grandes como para que el proceso atraviese el horizonte clínico. Cuando atraviesa el horizonte clínico, comienzan a aparecer todos los signos y síntomas de la enfermedad. Si no se hace nada para resistir o para eliminar el patógeno, pues esto se seguirá replicando, va a ocasionar defectos o daños tisulares más importantes, y si en caso extremo no se logra controlar, pues va a terminar con la muerte del individuo. Entonces, cada uno de estos pasos está mediado por una serie de determinantes que tiene el patógeno, determinantes que le van a permitir tanto la entrada al organismo como su mantenimiento, como modulación de la respuesta inmunitaria, como resistencia a la propia respuesta inmunitaria, y también hay casos en los que al aplicar alguna medida antimicrobiana hay patógenos que no, tienen, o sea, hay patógenos que se han adaptado con mecanismos de resistencia bacteriana para evitar su propia muerte. Entonces, al final, el final de una enfermedad siempre va a ser, o sea, no controlada, siempre va a terminar con la muerte. Esto lo van a ver en epidemiología, no es único para las enfermedades infecciosas también, sino para cualquier tipo de enfermedad sigue este esquema. Y por ejemplo, en cada uno de estos momentos podemos tratar o podemos
y por lo menos en cada uno de estos periodos podemos hacer algunas acciones específicas para limitar el daño que ha hecho el patógeno. Por ejemplo, en el periodo prepatogénico, antes de entrar al horizonte clínico, podemos dar un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato para evitar que siga reproduciendo. Una vez ya se ha reproducido, ya haya dañado tejidos, pues lo único que se puede hacer es limitar el daño que ha producido ese patógeno, pero sí el patógeno ya ha tenido tanta daño tisular antes de la muerte, lo único que se puede optar es por rehabilitación para evitar que siga produciendo más daño. Hemos hablado muchos mecanismos de transmisión, hemos hablado del número básico de reproducción, pero vamos a revisar cómo se regulan estos determinantes de patogenicidad. Si bien un organismo obtiene estos productos, digamos que genéticos reguladores, que están especializados respecto a su virulencia, son capaces de utilizarlos solo, o sea, siempre que sean necesarios. Pero ¿qué pasa? No siempre son necesarios, entonces el patógeno no va a malgastar su energía metabólica en producirlos si no tiene un objetivo concreto, ni va a ponerlos en riesgo antes de haber neutralizado las defensas del hospedador. En consecuencia, esta regulación es como una tarea adicional que tienen que hacer en los patógenos, que es esencial en su vida. Los patógenos tienen los mecanismos necesarios para detectar simultáneamente cambios de temperatura, cambios en la concentración de hierro, cambios en las condiciones iónicas, en la concentración de oxígeno, en el pH, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas señales reguladoras que son inducidas por la temperatura. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, los cambios de temperatura hacen que ella sea capaz de producir pilis o fibras asociadas a pielonefritis. Esto en el caso de las Escherichia coli uropatógenas. Es decir, que una vez ella se encuentra en un ambiente en la mucosa del sistema urinario, es capaz de producir estos factores de patogenicidad para eh, adherirse a dichos entornos. Otras formas de regulación a partir de la temperatura las tenemos en Bordetella pertussis. En el caso de Bordetella tenemos que la temperatura es capaz de mediar la producción de la toxina pertussis, y en el caso de la Shigella es capaz de mediar la invasividad del microorganismo, es decir, su capacidad para introducirse en el interior de las células, y además la temperatura en Shigella también media la aparición o la producción de la toxina Shiga, que como veremos más adelante, es una toxina encargada de inhibir la síntesis proteica de los enterocitos y produce descamación de los mismos. Tenemos otro mecanismo que también regula estas determinantes de patogenicidad, y es la concentración del hierro. Y es que hay algunos animales algunos organismos cuyas proteínas transportadoras de hierro tienen una afinidad muy alta hacia este mineral. Y esto es para que los microorganismos que los invadan no sean capaces de tomar este hierro de los animales. A su vez, la mayor parte de los patógenos perciben la disponibilidad del hierro, y en función de esto inducen o reprimen sus sistemas de captación. De hecho, muchas de las toxinas también están ligadas a la concentración del hierro. En el caso de Escherichia coli, ella también es capaz de producir la toxina de tipo Shiga, igual que la Shigella, y dependiendo de la concentración de hierro también puede producir una serie de mecanismos o de estructuras llamadas sideróforos, que no son más que su forma de transportar el hierro hacia el interior celular. Así como estos, hay muchos otros ejemplos de regulación. Hay unos que están regulados por la osmolaridad, por el pH, por la presencia de aminoácidos. En el caso del libro cólera, para la producción de la toxina colérica, las concentraciones de calcio y la temperatura para la patogenicidad de Yersinia, el pH en cuanto a Salmonella, la densidad celular en cuanto a Staphylococcus. En fin, hay una gran cantidad de formas de regular los determinantes de patogenicidad de las bacterias. Por ahora nos vamos a quedar con, o sea, por lo menos efectos
de la presente clase vamos a quedarnos con la temperatura y con las concentraciones de hierro, cómo influyen en este tipo de, de funciones. Y bueno, por ahora hemos terminado. Esto fue toda la primera parte, la parte introductoria a los mecanismos de patogenicidad de las bacterias. Hemos hablado de todo lo que sucede antes de que el microorganismo entre al cuerpo humano. Y ya en la siguiente clase hablaremos de todo lo que sucede dentro del propio cuerpo humano, cómo las bacterias se adhieren, con qué estructuras, cómo ocasionan, cómo invaden las células, cómo ocasionan daños, que si por toxinas, daños mediados incluso por el propio sistema inmunitario, daños mediados por enzimas, enzimas colagenasas, etcétera. Y posteriormente vamos a hablar también un poco más de la virulencia, de cómo se mide la virulencia, y al final vamos a hablar de la resistencia bacteriana y de los mecanismos de evasión inmunitaria para cerrar con esa clase. Por ahora no me queda más nada que decir, solamente gracias por prestar atención y nos vemos en unos días para continuar con la parte online de esta clase. Aquí dejo algunas referencias que usé y bueno, muchas gracias por su atención.